Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. Hoy te traigo un video un tanto distinto a los que puedes encontrar en mi canal. Y es que voy a estar entrevistando, no sé si sería la palabra correcta porque no es realmente una entrevista, pero sí que va a estar hablando con nosotros una de mis writers. Y esto, la idea surgió en la última mentoría grupal que hemos hecho en la escuela, en la que sucedió algo que suele suceder, y es que los participantes, los writers que participan de la mentoría, pues cuentan sus logros y cómo van sus avances. Y Francia, que es nuestra invitada de hoy, ha contado un logro muy grande que hacía muchos años que tenía ahí en su lista de cosas para hacer. Y entonces a mí se me ocurrió decirle pues que nos contara a todos, no solo a la gente que va a la escuela, sino que compartiera con el resto del mundo su historia y cómo fue que pasó de tener unas finanzas desordenadas, desorganizadas, a poder cumplir con ese sueño que era el de comprarse un coche. Así que ahora Francia, que tiene coche nuevo y está súper contenta con su coche nuevo, nos va a estar contando un poco su historia, los retos que se fue encontrando a lo largo del camino y cómo hizo para pasar de tener unas finanzas desordenadas a poder conseguir sus objetivos financieros. Espero que la historia de Francia te sirva, seguramente te sentirás identificado en algunas partes de su historia. Y espero que te dé mucha motivación para seguir adelante si ahora mismo estás pasando por uno de esos momentos en los que tienes ganas de abandonar y tirar las cuentitas por la ventana. Vamos entonces a escuchar la historia de Francia. Yo parto, de hecho me estaba tratando de recordar cómo empezó todo esto y la verdad que a raíz de una situación económica precaria que tuve en algún momento, hace años atrás, que fue bien crítica, bien difícil, salí de ella a duras penas, digamos. Y después de eso, que tuve a mi tercera hija, vino un ascenso en mi trabajo y obviamente recibir un poco más de dinero. Bueno, de ahí parte un poco esta cosa de que sentir de que el dinero que yo recibía se iba todo, se gastaba todo. Y nunca entendía muy bien por qué. Entonces, de ahí la creencia del cálculo mental de los gastos. El cálculo mental, el cálculo mensual. Y yo creo que ahí era mi primer error. El tema de que mensualmente yo gastaba esto y resulta que eso no es real. Y empieza la inquietud de ver cómo lo puedo hacer para tratar de ordenar mis finanzas, qué estoy haciendo mal, porque yo sentía que la plata se me estaba yendo y no estaba haciendo nada. O sea, no había una mejora en algún aspecto de mi vida. O sea, sentía que se estaba yendo nomás. Y eso me empezó a preocupar porque yo dije, no puedo caer en deuda de nuevo, no puedo desordenarme de nuevo. Bueno, y ahí fue como yo ya te seguía, hace cierto tiempo te seguía, estaba pendiente de los videos y todo. Y surgió esto que cuando lanzaste la escuela de finanzas. Yo me demoré un poco en meterme, porque me metí en noviembre, porque seguía viendo los videos y lo que pasa es que uno piensa que con los videos es suficiente, y la verdad que no es suficiente, es una aproximación nomás. Entonces, cuando lanzaste la escuela, yo ahí en el principio lo tomé muy seriamente y empecé a aprender contigo. Lo primero que empieza a pasar es que caen las creencias. Yo siempre te lo he insistido, que caen las creencias de que los gastos son suaves. Primera creencia que me costó, y a ti te consta, que me costó un poco entender, de que son anuales. Eso fue lo primero, que como que mi cabeza, es impresionante lo que la cabeza hace, de que se estructura de tal forma de que no te cabe el hecho de que sean anuales. Entonces, lo tuve que trabajar. ¿Y cómo lo tuve que trabajar? Registrando los gastos. Yo creo que el primer desafío fue el tema de entender de que eran anuales, y segundo desafío, que tenía que registrar los gastos. Eso cuesta.
sea, a mí me costaba, pero me di cuenta de que se puede trabajar de a poco, de a poco, de a poco, y a veces, como tú dices, hay días en que uno no quiere registrar nada, pero al otro día tiene que seguir y registrar de nuevo, y no darse por vencido. En el fondo es eso, también está implícito eso. Bueno, aparte de que las mentorías también apoyan mucho, yo he tratado de no faltar en ninguna, entonces la mentoría a uno la apuntalan a seguir, eso también es súper importante, la mantienen también con la motivación y con la voluntad de hacer cambios. Después con el registro de gastos, con la plata de a poquitito en qué se va el dinero, en qué se va la plata, pero después surge otro tema, que es qué hago con lo que ahorro, con lo que me sobra, entre comillas, qué hago con lo que me sobra. Y ahí empezamos, que yo te empecé a preguntar y todo, porque, y tú también nos insistes mucho que hay que tener un objetivo del ahorro. Y yo, otra creencia que tenía, era que había que tener ahorro, ¿no? Pero ¿para qué o cuánto? Ni idea. Esa fue otra creencia que tuve que cambiar. Entonces, el tema del fondo de emergencia fue fundamental, porque yo era como, rehace entender esto del fondo de emergencia, decía, pero, porque yo de hecho te lo comenté, yo dije, bueno, y si me indemnizan en mi empresa y eso no lo puedo contar como fondo de emergencia, y cuando tú me dijiste, bueno, y si tu empresa quiebra y no te paga el fondo de emergencia, o sea, la indemnización, no tienes nada. Entonces ahí me hizo un clic. Yo dije, pero si tiene toda la razón, por el tema de la pandemia, las cosas estaban críticas, se veía todo muy negro. Y dije, chuta, sí. Y ahí, ahí dije, ya, hay que formar el fondo de emergencia, hice los cálculos, hice todo el esfuerzo mensual, me llevó como 6 o 8 meses más o menos, en que fue como mi prioridad tener el fondo de emergencia. Y después de tener el fondo de emergencia, uno empieza a atesorar ese dinero. Entonces lo empiezas a atesorar y si, es que no lo tocas, es que ya. Ahí nuevamente otra creencia. Cuando tú dices, bueno, el fondo de emergencia, ¿para qué es? Para una emergencia. Ya, tengo eso porque se ocurre algo, que siempre lo hemos hablado, o sea, te echa a perder el coche o hay un arreglo en la casa. Y ahí ya, otra cosa más que, y te tranquiliza, obviamente. Después de eso, ha sido todo un proceso de aprendizaje, de fuerte aprendizaje, porque el hecho de cambiar creencias no es fácil, sobre todo cuando uno viene de una familia que nunca preveía nada y que gastaba todo. Y yo tengo muchos recuerdos de que mi papá decía, el día 5 tu mamá no tiene nada, no le queda nada. Con la escuela empecé a trabajar eso también. Yo dije, no me puede pasar lo mismo. Yo tengo 3 hijos. Bueno, si uno ya está para trabajar, la segunda está en la universidad y la tercera está en enseñanza media. Dije yo, y soy mamá sola, entonces dije yo, bueno, tengo que ordenar esto, o sea, no puedo ser al lote y no puedo ser pensando, no puedo ser como mis papás. Bueno, de ahí parte un poco el tema de que ya tenía el fondo de emergencia y el objetivo de ahorro. Ya tenía el registro de gasto, pero además tenía que calcular el prorrateo, que tú sabes que me costó. Me costó mucho el prorrateo. Y fue un tema para mí porque yo pensaba que eran los gastos anuales y de ahí todo lo demás se va para ahorro. Y resulta que esos gastos anuales incluyen el prorrateo. Entonces ahí fue como otro clic nuevamente de decir, chuta, ya, hay que hacer el prorrateo. Entonces uno se enoja también, porque uno dice, pucha, pero es que tengo esta plata y podría hacer esto, podría hacer lo otro, pero resulta que claro, por un mes puedes tenerlo súper liviano y resulta que a los 2 meses después, ¡pum!, te cae todo. Entonces, también es una cuestión psicológica, o sea, uno se engaña mucho también con esto. Entonces, cuando empiezo a hacer el prorrateo, cuando puedo hacer el prorrateo, después de tener fondo de emergencia, uno siente cuando te llegan estos gastos, y yo te lo dije a ti, por ejemplo, a mí me llegó a las matrículas en octubre, y uno con tranquilidad saca de ahí, se incluye obviamente en el gasto mensual, y cancelo sin problema. Y eso fue mágico.
porque yo dije, no tengo que ocupar la tarjeta de crédito, no tengo que pagarla en cuota, no me puedo hacer la que no sabía. Entonces fue eso fue súper gratificante, el poder tener ese dinero y no tener que endeudarme o sacarlo de otra parte. Porque también yo podría haber dicho, lo saco todos los meses, o sea, todos los años. Y eso fue otra cosa que me dio como más luces de que también ya estaba más ordenada, ya lo estaba haciendo mejor. Y luego viene este tema del objetivo de ahorro, que también fue muy potente para mí, porque yo pensaba que uno tenía que ahorrar, no, tenía que ahorrar. Entonces, a raíz de lo que yo te cuento de mi familia, uno piensa que tiene que ahorrar. Pero cuando tú dices, pero es que uno tiene que tener un objetivo de ahorro, y yo dije, chuta, y eso también tiene que ver con un poco la gratificación personal o la gratificación de la familia, en términos de gastar en algo que necesite la casa o necesite los hijos, necesite la familia, pero que no incluye el fondo de emergencia, sino que tiene que ver con avance en otros aspectos de acuerdo a sus valores, a mis valores. Entonces, de ahí parte el tema también de la idea de cambiar el coche, que nunca estuve tan segura de cambiarlo. No sé si te recuerdas que el mecánico me había dicho que 2 años, que esto, que lo otro. Entonces, como que lo postergaba, pero por otro lado me sentía insegura en el auto, pensaba que ya tenía muchos años, entonces estaba como ahí. Y ya cuando hablamos del objetivo, yo dije, ya bueno, y hice la tabla de las prioridades, ¿te recuerdas que tú me insististe en hacerla y yo la hice? Y ahí me di cuenta que el auto era importante y que ya no era un lujo, sino que era un tema de seguridad. Yo ando mucho en autopista. Entonces, ya dije yo, tengo que empezar a ahorrar. Y con el objetivo de ahorro y el hecho de poder cambiar el auto sin deuda, era súper, yo lo veía muy lejano, lo encontraba, pero súper difícil. O sea, lo encontraba así como ganarme en la lotería, o sea, era como imposible. Y si tú te recuerdas, yo en una parte te dije, bueno, y si pienso en meterme en un crédito para pagar la diferencia, y, y fue como, claro, porque estaba ansiosa y porque sentía que no iba a llegar. Principalmente eso, sentía que no iba a pasar. Y cuando me doy cuenta y empiezo a sacar las cuentas nuevamente, empiezo a ver lo que tengo, y digo, chuta, sí puedo. Puede ser que pueda, porque los autos igual están súper caros, los coches, súper caros. Dije yo, bueno, voy a intentarlo. Y ahí viene el otro aprendizaje de que hay que cotizar, hay que informarse y partir. Cuando me di cuenta que podía y dar el coche en parte de pago, dije yo, ya. Y en una semana me recorrí las automotoras, me fui a mirar distintos tipos de autos, fui a cotizar, ver cuánto tenía que tener, ver ventajas y desventajas, informarme, algo que a ti también te consta, que yo no me gustaba mucho, porque yo estaba conectada todo el día y buscando información, entonces para mí era... pero me entretuve, me pareció bueno, me gustó. Dije yo, sí, en realidad hay que cotizar, no puedo llegar y meterme a ciega, o sea, con un monto tan importante. Y ahí fue que en una semana recorrí, coticé, me mandaron al mail, estuve en contacto con ejecutivos y finalmente llegué al auto que quiero. Dije yo, es el que puedo pagar, es el que necesito además, no quiero más que esto, está bien este auto que quiero. Y obviamente calculando entre medio el seguro del auto, todas esas cosas que uno cree que es solo el auto. Entonces, eso también, nuevamente, es aprendizaje, porque no es tan solo el auto. Entonces, el seguro del auto y otro seguro que tenemos acá que ustedes también deben tener, que es contra tercero, otro seguro. Y después de eso, lo compré, ¿no? hice las transferencias, todo, pagué el auto, con los incluyendo los trámites, porque yo sabía que me iban a cobrar los trámites de la patente y todo lo demás. Y no lo podía creer, porque hacía la suma, y yo decía, sí me da, sí puedo. Entonces no lo puedo creer. Todo el rato así estaba como que era un sueño, o sea, lo veía tan lejano.
Y no me metí en préstamo, porque también lo hablamos, y yo saqué las cuentas y dije yo, no, o sea, es un retroceso para mí, no, en este caso no me conviene. Y lo compro, el auto, lo tengo ahí afuera, todavía no lo puedo creer, me cuesta, estoy igual que las cabras chicas con un juguete nuevo. Y después de eso me di cuenta la gratificación que uno siente al hecho de tener un objetivo de ahorro. Yo creo que eso me iluminó mucho, pero para la vida. O sea, yo creo que siempre hay que tener un objetivo, y eso también tú lo recalcas mucho, y en todos los aspectos de la vida. Eso también me hizo reflexionar, que no tan solo con el dinero, sino que con otras cosas que uno quiera. Y eso también me ha llevado a tomar otras decisiones en mi vida que tienen que ver con cómo veo yo de aquí a un par de años más, qué me veo haciendo, y a trabajar para ello. Bueno, también está el tema del Vision Board, que también yo creo que ayuda mucho, y vi los videos y también me pareció muy clara la explicación, y mucho más clara de lo que yo había visto de Vision Board. Lo entendí mucho mejor. Y ahora, bueno, lo concluimos con el tema de que tú me dices, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con ese ahorro? Que ya no se va para el auto, que se va... Y tú me dices que me lo queme. Y ahí yo quedé. Un mes, entonces, un mes, sí. Que me lo queme y yo me quedé, dije yo, ¿qué hago? Estaba así, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Decía yo, no. Y bueno, y hay que soltarlo por un mes, hay que soltarlo. Es decir, sí, pues en realidad me lo merezco, también tiene que ver con eso también. Me lo merezco, valió el esfuerzo, etcétera, y todo lo demás. Y la verdad que yo siempre te he dicho, o sea, no sé, las últimas veces te he dicho que quizás, y yo lo vuelvo a repetir, porque tú a lo mejor quizás lo dimensionas de alguna manera, pero el cambio que haces en nuestras vidas es muy potente, porque las finanzas son una parte, pero en el fondo no tocas tan solo las finanzas, sino que tocas los valores, tocas las creencias, tocas el bienestar familiar, tocas el tema también de los hijos, o sea, tiene que ver con todo, digamos, está todo relacionado. Entonces, para mí ha sido súper importante. O sea, yo antes, claro, podía pensar, ahorrar, y saco y después ahorro, pero el hecho de tener un fondo de emergencia, por ejemplo, me siento más tranquila. Y esa tranquilidad es impagable. O sea, es una tranquilidad que te permite dormir tranquila, que te permite estar tranquila con tus hijos, disfrutar las cosas que antes no disfrutabas, quizás, en mi caso, que soy sola. Y por otro lado, el tema de tener el prorrateo. El prorrateo, que teniendo un sueldo, tú puedes estar tranquila y planificar tu mes a mes tranquilamente con los gastos que vienen y considerar que están cubiertos. Y eso también te ayuda hasta trabajar tranquila, hasta hacer otras cosas, digamos, que antes estabas pendiente o que te venían y que cómo los ibas a hacer, ya no te quita ese espacio mental. El hecho de resolver esos problemas, porque están resueltos, o sea, porque están ahí, el dinero está. Y lo otro que en el fondo uno da el mensaje también. Yo no pretendo evangelizar ni nada por el estilo, pero yo he tratado de inculcarle a mis hermanos, he hablado con mi hermana que lleva las finanzas de mi mamá, mi otro hermano también, que también está en ese plan de ahorro y todo, y también le aconsejo y le digo que hay que tener objetivos, que hay que, bueno, uno le trata de inculcar ciertas cosas que ha aprendido a lo largo de este tiempo contigo y con los videos y también con la mentoría, porque yo pienso que la mentoría empiezan a dar como te muestran como esa lucecita al final del túnel, porque por mucho que puedan pensar las writers de que yo poco menos tengo solucionada la vida, no es así. O sea, yo vivo de un sueldo, yo soy mamá de 3 hijos, tengo que parar la olla todos los meses, y mi vida no es tampoco color de rosa, pero esto me permite vivir tranquila, me permite, primero que nada, yo podría haber quemado todo ese ahorro. Yo a estas alturas podría haberte dicho, no, yo no tengo ahorro, no tengo fondo de emergencia, no tengo nada, yo vivo de mi sueldo.
pero a raíz de 1 año y tanto que estoy en la escuela, yo puedo decir, tengo mis finanzas ordenadas. Y eso yo creo que nunca me pasó, nunca. Tengo 53 años, nunca me pasó. O sea, me hubiese gustado haberlo sabido antes, 20 años antes, por lo menos. Hubiese sido muy distinto, porque imagínate me hacer con mi jubilación, que es una de las preocupaciones mayores que tengo ahora, y jamás me podría haber visto yo ahorrando, cambiando el auto, teniendo un fondo de emergencia. O sea, y lo otro, anotando mis gastos. O sea, eso es impensado, porque yo hacía puros cálculos mentales. Entonces, eso me sorprende, porque es súper divertido. Mucha gente lo hace así. O sea, con el papelito chiquitito, y hacen así, y yo lo he visto, porque tengo amigas que lo hacen así. Entonces, con el papelito chiquitito y hacen la suma y listo, ya con esto, ¿cuánto saqué esto? Y esto me queda. Y lo primero que hacen es que lo que me queda es lo que gastan en otras cosas. Entonces, y de repente dicen, ay, pero me cayó esto, me cayó lo otro. Entonces, yo vivía un poco así. Entonces, ha sido sorprendente el cambio y además se lo estoy traspasando a mis hijos. Que eso es potente. Yo a mis 2 hijas les doy mensaje. Entonces, hay que trabajar mucho más ahí también, con los hijos. Yo creo que a nivel familiar. Por eso te digo que la dimensión, claro, de que yo he aprendido, al final uno es tan gratificante que uno quiere comunicarlo a los demás. Y yo creo que se puede, eso es lo otro, yo creo que se puede. Yo creo que en la situación quizás más complicada y más difícil, yo creo que uno puede. Y eso es lo que permite la escuela también, porque tú no llegas a los extremos con nosotros. Tú nos dices, bueno, o sea, si estás endeudada y todo, y si vas a usar la tarjeta de crédito, utiliza hasta tal monto. Eso ha sido súper resonador en mí, porque en el fondo tú no dices, no, es que no tienes que usar la tarjeta de crédito. Entonces cualquiera persona endeudada se angustiaría y diría, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces se encuentra en un callejón sin salida. Entonces cuando tú le dices eso, también le fijas límite, sin querer, a lo mejor no se dan cuenta los raíces, pero le fijas un límite que les permite ordenarse, igual, aunque estén en deuda. Entonces, yo he reflexionado harto a raíz de que tú me pediste hacer el video, y te puedo decir que te agradezco montones, independiente que sea un curso, y yo creo que vale mucho más. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, es un abre cabeza, ayuda a mejorar tu vida, y tu salud mental, psicológica, familiar, las finanzas. ¿Y tú qué has hecho para motivarte? Porque el tema, por ejemplo, que me decías de registrar los gastos y tal, que esto me cuesta, que cambiar hábitos y todo esto no es fácil. Entonces, en esos momentos en los que, en el día a día, que es, tengo que hacer esto, pero no quiero, ¿qué es lo que tú has hecho personalmente para superar esas trabas mentales o de hábitos que uno tiene arraigados? ¿Hay algo que tú te hayas fijado como decir, no, lo tengo que hacer por esto? ¿O cómo hacías para motivarte a ti misma para hacer lo que sabías que tenías que hacer? Bueno, el tema del registro de gastos a mí me costó al principio. Yo creo que hay que facilitarse las cosas en términos de que si uno es análoga o uno es más de tecnología, yo creo que uno no tiene que seguir unas reglas estrictas en el sentido de que yo soy análoga y yo te lo he dicho, a mí me gusta el papel, y el cuaderno del registro de gastos yo lo tengo en el caso mío, en el living comedor, lo tengo frente a mí. Entonces yo siempre estoy aquí pululando entre la cocina y el living comedor, y el registro de gastos está ahí. Entonces, para mí, me facilita mucho el verlo y registrar. Si estoy en un rato de ocio, por ejemplo, ahí lo registro. Y más que la motivación, yo siento que es como una responsabilidad. Siento yo que detrás de eso es ser responsable, en mi caso. Yo creo que, porque a veces no tengo ganas, no tengo ni una gana, nada, pero pienso, hoy se me van a acumular y se me va a olvidar. Entonces, inmediatamente coloco el cuaderno y el celular, que está con los registros de lo que he gastado, y abro el celular, abro el banco y empiezo.
por las categorías y todo, hago las restas y me quedo tranquila. Entonces, y después hago una sumatoria más o menos una vez a la semana de cuánto debería quedarme en la cuenta. Entonces, ya se me hizo un hábito, la motivación, yo creo que parte de hacérselo fácil, por ejemplo, si a ti te gusta anotar en el computador, tener el computador a mano, o tener la aplicación abierta, o que te tenga una alarma. Y claro, me gusta cuaderno, tengo el cuaderno, tengo el lápiz, puede ser un cuaderno entretenido, puede ser un lápiz también entretenido, pero tenerlo frente a ti, que se vea, porque eso te hace recordar. A mí me gatilla el hecho de registrarlo. Y ya se me hizo una costumbre, independiente a la hora que sea. Yo puedo llegar, se termina el día y del trabajo, por ejemplo, y yo decía, no tengo que anotarlo porque se me va a olvidar. Por ejemplo, cuando no hay boleta, no hay talón, nada, y yo lo registraba. Una plata que le pasaba a las niñas, cualquier cosa, lo registraba. Entonces ya al final es un tema de responsabilidad, es un tema también de facilitarse las cosas visualmente. Hay algunas personas que son más visuales, otras que son más auditivas, les puede servir la alarma, les puede servir una alarma con una canción, no sé. Pero uno se tiene que facilitar de acuerdo al perfil de uno, porque tú nos das varias ideas. Entonces, no hay que restringirse solo, no, es que tiene que ser la planilla Excel y qué sé yo. No, sí puede ser a lo mejor una planilla Excel que no sea la que tú nos ofreces, sino que puede ser una básica, una que se generan ellos. Me acuerdo que una de nuestras writers tiene una, que la hizo ella, que la tiene hace años, ¿te recuerdas que la tiene hace mucho tiempo? Y a ella le funciona. Y eso que uno pudiera pensar, ay, no, que cómo no, que raro que use el computador y no el papel. A lo mejor ella, por ejemplo, tiene disponible el computador todo el día, lo usa todo el día, qué sé yo, y le es más fácil. A mí me cuesta más el tema del computador porque yo estoy conectada todo el día y como que me satura el tema del computador y me gusta más escribirlo. Siento que al escribirlo, independiente de registrarlo en el computador, al escribirlo, la noción de lo que estoy gastando me queda más a fuego, por así decirlo. O sea, ¿por qué gasté en esto o por qué gasté en lo otro? Y a ver, ¿por qué se fue en esto? Entonces, siento que me llega mejor escrito. Un momento de reflexión. Sí, porque además ves todo el registro, ves la fecha, ves en qué fue y vas viendo el saldo, entonces eso se te va interiorizando y vas haciendo los ajustes también, que es la otra parte también, que no es rígido, las categorías no son rígidas en términos de lo que uno gasta, sino que mes a mes puede ser distinta y uno puede ir ajustando. Eso fue lo otro también que facilita mucho llevar las finanzas. Porque pueden haber personas que piensan, ya la categoría ya se me fue toda la plata, no puedo gastar nada más en esta categoría, pero en la otra te está sobrando, y sucede que en la otra no va a gastar más, entonces puedes ajustarlo. Y eso también motiva harto, porque jugáis un poco con los números, entonces igual es un poco entretenido, a pesar de que no soy muy amiga de las matemáticas, pero es agradable que uno pueda manejar sus finanzas. Yo creo que eso también, que que no te la están manejando, o las deudas, o el crédito, o los gastos en alimentación, o en, no sé, como si ellos te manejaran, o sea, no sé, pues hay gastos que uno puede cuestionar, hay gastos que puede eliminar, hay gastos, no sé, te doy un ejemplo, mi hija quiere que tengamos HBO, por ejemplo, y ya tenemos 3, y yo le dije, bueno, si quieres HBO, se va 1, pero no voy a tener 4. O sea, entonces mi hija se quedó así, ay, ¿en serio? Sí, le dije yo, o sea, no. Claro, porque y ahí uno empieza también a inculcarles a los hijos. Bueno, pero es que esto no es, o sea, sale uno y porque te gusta tal serie y vamos a suscribir, no. O sea, esto tiene orden. Entonces, y eso, digamos, es un poco lo que tiene que ver con lo que tú me preguntabas. No sé si te contesté de acuerdo a lo que pensaba. Sí, la idea era esto, que contaras un poco tu historia para los demás, para que vean, pues esto, de boca de una persona normal.
Sí, entre comillas, sí. Normal y corriente, con un trabajo normal y corriente, con una situación como la que puede tener cualquiera, porque creo que mucha gente puede estar en una situación como la tuya o similar y que se puede sentir identificado y que puede motivar mucho tu historia y ver que se puede, que como tú decías no es fácil, no es que de un día para otro No. me siento, hago 4 cuentas y tengo la vida solucionada, sino que es un proceso que tiene sus retos, que lleva su tiempo, el cambiar de hábitos, el de a poco ir modificando la manera de hacer las cosas, pero que, como tú has dicho, es muy gratificante el ver cómo uno va logrando las cosas y al fin te cambia la vida porque utilizas tu dinero para para vivir la vida que tú quieres vivir, básicamente. Lo utilizas como lo que es una herramienta. Yo te debo decir que otra cosa también que es súper potente, que yo creo que la escuela al principio, por lo menos los 3 meses, son como de empezar a asimilar, porque nos cuesta. Son, tú sabes, muchos años de unos hábitos que no tienen mucho que ver con el orden de la finanza. Y yo te diría que después como que empieza uno ya a digerir, a masticar esto y a llevarlo ya en concreto. Yo creo que no sé, pues no lo dije, pero sería ideal que las personas se quedaran como un mínimo de 3 meses para poder entender esto y todo y asimilarlo, porque son muchos conceptos, tú lo explicas súper claro, pero para uno interiorizarlo, yo creo que tiene que pasar un tiempo. Hay gente que le cuesta más, hay gente que está en situaciones quizás muy riesgosas, entonces se puede sentir como muy ahogada, pero de a poco tiene que entender que esto igual es un proceso, o sea, que no es de un día para otro. O sea, bueno, a ti te consta, o sea, conmigo fue así, o sea, yo como que, o sea, Con pisaba, todos, con todos. sí, con todo, imagínate. O Es sea, que eso es una de las cosas que creo que todos, y me incluyo, porque yo también cuando empecé a hacerme cargo de mi dinero, también me pasó, de decir, bueno, esta parte de mi vida, la parte del dinero, de las finanzas, tal, es un desorden, necesito poner orden. Y en algún lugar de mi cabeza pensar, bueno, me leo un libro, me bajo un tutorial, miro un video, es como aprendo algo, lo hago y luego ya tengo la solución. En mi cabeza, y creo que le pasa a la mayoría de gente, es esto, es decir, bueno, hay un problema, busco la solución, lo hago y ya está, se soluciona. Y no, y no es así. no es así. Entonces No. muchas veces nos pasamos haciendo esto en repetidas ocasiones, es decir, busco otra solución para el mismo problema porque este no me solucionó. Pero en realidad no es que esta solución no funciona, sino que no le he dedicado el tiempo necesario. Sí, Queremos muchas sí. veces las cosas ya Sí, eso me y pasaba al sin hacer principio. esfuerzo. Sí, que me pasaba, me ponía muy ansiosa al principio. Y después me di cuenta, pues, o sea, empecé como, y de hecho hay varios capítulos que yo repetí, y repetía, y repetía, y algunos que como que seguía repitiendo, porque, bueno, si tú te das cuenta, la primera es imposible. O sea, y después uno cree que lo pasó, y por esa ansiedad de querer como entender rápido, hacer las cosas como que te salgan rápidas, y uno después vuelve, pues, vuelve a esos temas, vuelve de nuevo a los capítulos. Y yo creo que eso también, o sea, la disponibilidad del conocimiento que está ahí es súper importante. Ahora que me voy de vacaciones, por ejemplo, también te he estado viendo el tema de mis vacaciones. Hay varias, bueno, uno nunca termina de aprender en realidad, pero yo espero que sirva mi testimonio, porque bueno, tú sabes que tenemos varios writers que vamos siempre, bueno, no todos se conectan, pero la mentoría ayuda a avanzar más también. La mentoría es bien potente, la mentoría, con todos los testimonios y volver a repasar conceptos. Bueno, a Sí, mí me ha ayudado mucho. yo creo que en las mentorías los que asisten, yo creo que le sacan mucho Sí, provecho. Sé que hay mucha gente
que se las mira todas, aunque no, aunque no asistan, se las mira todas. Y la verdad que me gusta. Sé que muchas veces es por tema de horarios, ¿no? De que a veces también de cambio de horario, depende de dónde vivas, y bueno, que no siempre es fácil asistir a la reunión de Zoom, pero yo creo que si pudiera venir más gente, que podrían sacarle mucho más provecho. Sí, mucho más provecho. Porque todas las historias, bueno, los de siempre, digamos, los que vienen siempre a las mentorías, como que son incluso son los conocidos, ¿no? Y muchas veces entre los alumnos mismos se menciona decir, no, como fulanito, o como menganito, o no. El otro día una decía, es que yo quiero llegar a ser como Celia, yo quiero llegar... Entonces como que te sientes a lo mejor identificado más, ya sea por la personalidad, o por la situación familiar, o por distintos motivos, a lo mejor te sientes más identificado con alguna de las personas, de los alumnos me refiero, y dices, mira, pero pues si él pudo, si ella pudo, pues yo seguramente también pueda. Y eso creo que también, bueno, a mí personalmente es una de las cosas que más me gusta de la escuela, ¿no? De que no solo aprenden de mí, digamos, sino que las historias y las experiencias de todos los que están ahí también aportan a los demás. Pues muchas gracias, Francia, por estar acá, por dedicar tu tiempo a compartir tu historia. No, gracias a ti, gracias a ti. No, siempre te lo voy a decir, gracias a ti. Y lo otro que quería contar es el tema de tu yo real. ¿Te acuerdas que tú hablabas de tu yo actual? Sí. Eso hay que trabajarlo porque es increíble cómo uno puede vivir en la fantasía y en la ficción con respecto a eso. O sea, tu yo real. O sea, por eso te digo, todo ha sido un aprendizaje, o sea, súper potente. Pues me alegro mucho que hayas avanzado tanto, que sigas estando en la escuela y que compartas tu historia con los demás, que seguramente aporta mucho a mucha gente. Así que muchas gracias. Ya, con un besito, que estés muy bien, cuídate.